Ya, entonces tengan todos buenas noches. Ahí se observa el archivo, ¿verdad? En pantalla. Sí, Ya, entonces se ha realizado una aplicación de la regresión lineal múltiple. Bueno, lo que se hizo fue trabajar con los datos de un estudio relacionado a la exportación de alcachofas. Hay es una tesis en realidad de la UPC en la que analizan el monto de exportación de alcachofas en conservas de Perú hacia España en el periodo del 2007 al 2017. Entonces, en esta investigación hacen el análisis a nivel mensual. Entonces aquí, en este trabajo, se lo ha hecho a nivel trimestral y, bueno, se ha añadido algunos comentarios, algunos análisis adicionales con el RStudio. Entonces, el objetivo de esta tesis, bueno, de esta investigación era determinar los factores que influyeron en las exportaciones de alcachofa en conserva de Perú a España durante el periodo 2007-2017. Bien, entonces, en la regresión, una eh, consulta, profe, una consulta. sí, ¿Es de una empresa en particular o es la producción total de Perú? sí, es la producción total, pero alcachofas en conserva que van dirigidas a España. Ok, entonces es como que toda la producción que hace Perú de alcachofas en conserva para el mercado español. Exacto, así es. Y Ok, en este y los caso, datos fueron recogidos de... claro, el tesista lo presenta en forma mensual, pero aquí para su trabajo se lo ha hecho el análisis a nivel trimestral. Claro, pero, o sea, y esa info más o menos, si es que nos preguntan de dónde la sacamos, ¿qué podríamos decir? Ah, ya. A ver, un momento. Está en la misma tesis, un ratito. Sí, o sea, creo que hay Creo que en la misma página una- del Ministerio de Agricultura ahí puedes ver, ¿no? El tema de las exportaciones. Sí, Pero entiendo que la tesis hay varias debe salir. fuentes. Sí, hay varias fuentes. Aquí, un momento. Hay varias fuentes. Por ejemplo, está ADEX, está la FAO también. La Y FAO, esa era la que yo tenía. sí, entonces ahí es una interesante investigación. Bueno, yo también lo traté de copiar para otro trabajo, pero se necesita bastante tiempo porque tienes que juntar datos de diferentes lados. Pero lo bueno Claro, que claro. aquí, en esta tesis lo tiene ya armadito. A ver, Ya, les voy a chévere. mostrar la tesis, ¿ya? Y les paso también para que... Claro, para tener una idea más o menos de, o sea, porque Sí, seguro el profe va, lo que necesita el profe es que los datos sean los más fidedignos posibles, ¿no? sí, ahí está, mira, ahí se observa el archivo. Sí, Ya, ahí está, ¿no? Es interesante esta tesis porque es una aplicación del modelo de regresión lineal múltiple, ¿no? El análisis lo chévere. hacen en SPSS. Ok, Los buenazo. factores que influyeron, ya, a ver acá, en la parte de metodología, ah, si no me equivoco está por acá, en anexos. Acá en la parte de anexos está. Exportación de alcachofas y aquí está la fuente. Ahí está, ¿no? La fuente para la exportación es ADEX Data Trade. Bueno, esta es la variable respuesta, ¿no? La variable de interés, ¿no? O sea, cuánto es el monto que el Perú obtiene al exportar alcachofas en conserva. Esa es la variable de Claro. interés. Y los factores que van a influir es, por ejemplo, ¿no? La demanda de alcachofas en conserva en España. O sea, aquí trata de todo lo que España importa a su país o a su región de otros lugares, ¿no? Ah, ya, ok, ya, Ujú. chévere. Y acá también está su fuente, que es Trademap. Ya. Entonces aquí, este archivo les voy a pasar para que están las fuentes, ¿no? Acá, por ejemplo, para la producción de Perú es el CIEA,
para la producción en kilogramos de alcachofas españolas es Magrama, ¿no? Que es una fuente de allá de España. Ya. Entonces, ahí ya ustedes tienen ya la garantía, pues, ¿no? De Ya, los chévere. datos. Sí, lo interesante es que, bueno, en esta tesis estaban los datos y también la fuente. Ya, y creo que en la bibliografía también se puede añadir, ¿no? Ahí ya les pasé al grupo, ¿ya? Ya, entonces, la variable dependiente se suele representar por Y. En este caso ya pues es el monto, ¿no? Obtenido en miles de dólares. Bueno, a este caso va a ser a nivel trimestral. Las variables independientes, ¿no? X1 es la demanda española, es decir, lo que compra España de alcachofas al mundo. Y esto está pues en miles de dólares. Entonces, hay cierta, bueno, relación, ¿no? Si España demanda más, entonces va a querer pues comprar más alcachofas, ¿no? De Perú posiblemente. Por eso se considera esta variable. Y luego se tiene X2, que es la producción de alcachofas peruanas en toneladas. Entonces, si Perú produce más, evidentemente va a poder exportar más. Luego también está la producción de alcachofas españolas, también en toneladas. Esta tendría como que una relación inversa, ¿no? Si se produce más alcachofas en España, entonces tendría un efecto negativo en la exportación de alcachofas a este país. Luego X4 es el precio FOB de exportación de alcachofas peruanas en conserva, ¿no? O sea, cuánto tiene que pagar España para exportar las alcachofas. X5 es el precio FOB de exportación en dólares de espárragos peruanos en conserva, ¿no? A veces cuando no hay alcachofas, España suele exportar, perdón, o importar espárragos. Entonces, este tendría también un efecto negativo. Y X6 es el trimestre del año. Entonces, en trimestre del año, pues hay 4 posibles trimestres. Entonces, estas son las variables que se han empleado para el estudio. Una consulta, eh, la variable del tiempo del trimestre, ¿eso estaba en la tesis o tú lo has decidido? Y si tú lo has decidido, ¿por qué trimestre y no por meses o año? Ya. Una razón para aplicar esto de los trimestres es que generalmente los productos de ventas o en todo el mercado se analiza trimestralmente porque hay un efecto estacional. Hay algunos productos que tienen una mayor venta en algunas estaciones específicas del año. Por ejemplo, ¿no? En verano, desde enero a marzo, es muy probable que la venta de helados sea mucho más alta que en otros trimestres del año. Entonces, hay un efecto estacional. Por eso, algunos estudios hacen el análisis a nivel trimestral. Ah, ok, ya, gracias. Ya. Eh, sí, también algo que, bueno, también en trimestral se reduce, o sea, es, digamos, menos complicado hacer el análisis que a nivel mensual, ¿no? Porque hay 12 meses. Esto de aquí, X6, es una variable de tipo cualitativa, ¿no? Porque vamos a tener trimestre 1, vamos a tener trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Entonces, es una variable de tipo cualitativo, no se va a trabajar como numérica, ¿no? El resto, los 5 primeros son de tipo numéricos. En cambio, esto es tipo cualitativo. Entonces, eso también como que al trabajo le da un poco más de elegancia, por así decirlo, ¿no? Porque tiene una variable cualitativa. Ya, entonces los datos están en este archivo alcachofa.csv que he tenido que generar, ¿no? A partir de los datos de la investigación.
Ya, entonces, un primer análisis previo para hacer el modelo de regresión es ver cómo está la correlación, ¿no? Cómo está la asociación entre la variable dependiente y el resto de predictores. Entonces aquí está la matriz de correlación. Entonces, bueno, lo que interesa es analizar básicamente esta columna, ¿no? Porque muestra la asociación entre Y y los predictores numéricos. Ya no se está colocando X6 porque no va a permitir hacer el software, porque es una variable de tipo cualitativo. Entonces, por aquí se puede apreciar una alta asociación de Y con X2 y también una moderada relación con X1, ¿no? X2 es producción de alcachofas peruanas y X1 es la demanda española de alcachofas. Entonces, como que en este análisis previo, por ahí tenemos ya algunas variables que sí, ¿no? Que sí van a explicar allí. Ya, luego tenemos, ¿Ese coeficiente es el R cuadrado o es el coeficiente de la fórmula, es el R. de la reacción lineal? No, es el R solito. Ok, Sí. ok, gracias. Ya, entonces, aquí estimamos el modelo. Ya, entonces ahí en R se está indicando que la variable Y va a estar en función de estas 6 variables. Entonces, ahí inicialmente, bueno, muestra los coeficientes para un modelo de regresión lineal múltiple. Bueno, para poder establecer los modelos hay que verificar algunos supuestos. Y uno de ellos es la multicolinealidad entre variables. Entonces, el concepto de multicolinealidad es que entre los predictores se explican entre ellos, ¿no? Y eso es algo que no debe ocurrir. O sea, la teoría de regresión lineal múltiple dice que X1 y X2 deben ser independientes, es decir, no deben estar asociados. Y lo mismo con el resto, ¿no? O sea, los predictores no deben estar asociados. Deben estar asociados únicamente con Y. Entonces, de repente ustedes han trabajado en clase lo que es el BIF, ¿verdad? ¿Han escuchado del BIF? Sí, 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 sí. Sí, el BIP, sí, lo hemos Claro. escuchado. Entonces, el BIF es un indicador eh, numérico para cada variable. Entonces, donde el BIF sea mayor a 5, se dice que hay multicolinealidad. ¿Ya? Ahora, el inconveniente del BIF o la limitación del BIF es que solo se puede aplicar cuando los predictores son variables numéricas. En esta tesis usó el BIF porque todas las variables eran numéricas. Pero aquí, como se había comentado, se ha añadido una variable de tipo cualitativa, que en este caso es el trimestre. Entonces, ya ahí no se puede utilizar el BIF por la presencia de una variable de tipo cualitativa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se, se analiza, bueno, se ha establecido un BIF generalizado, por así decirlo, ¿no? Este G es de generalis, ¿no? Entonces, es un BIF generalizado. Entonces, para hacer la comparación o la regla que se tenía de BIF mayor a 5, los autores proponen esto. Estos autores que establecen este BIF generalizado establecen esta regla, ¿no? Si este indicador es mayor a 5, entonces habría problemas de multicolinealidad. Entonces, como se puede observar, todos los valores para las variables son menores a 5. Entonces, no hay el problema de multicolinealidad. Entonces, no hay multicolinealidad entre los predictores. Disculpen, chicos, creo que hay que revisar ese indicador. Creo que no sé si el profe nos ha enseñado.
igual hay que darle una chequeada qué cosa es, de dónde sale, para que si nos preguntan, ¿no? Porque entiendo que solamente nos han enseñado el BIF. Claro, por eso la O limitación, alguien se Sí, acuerda. sí, solo el BIF nada más. sí, es que el SPSS, por ejemplo, solamente calcula BIF, no calcula el GBIF. Pero ya aquí justo estoy haciendo ese comentario, ¿no? Que ¿Eso lo justo, calculó manualmente o un programa te lo sacó? sí, no, El GBIF. el R Studio. Al R. Sí, Ok. todos los cálculos están en R Studio. Ah, ok. Ya, Ujú. gracias. Sí. Entonces, acá coloco, ¿no? Puesto que la variable trimestre es una variable de tipo cualitativo, se emplea el indicador GBIF, ¿no? O sea, BIF generalizado. Y bueno, en este caso, el modificado, que es este de acá, presencia de multicolonialidad se detecta cuando este indicador presenta valores mayores a 5. De acuerdo con los valores de la salida, no se observan inconvenientes con multicolonialidad entre predictores. Entonces, aquí, bueno, el punto a destacar es que no hay multicolonialidad, ¿no? Eso es el dato que importa, digamos así. Bien, ¿se entiende hasta ahí? Esta parte. Sí, más o menos. O sea, lo importante ahí es lo de la colinealidad. ¿Y has validado la colinealidad entre todas las variables o se valida entre las que sospechamos que hay colinealidad? Claro, en realidad lo que se quiere es que no haya colinealidad. ¿Ya? O sea, lo que se quiere es que no haya colinealidad. O sea, ¿qué significa que haya colinealidad? Por ejemplo, aquí supongamos que X1 hubiera salido, ponte, ¿no? 11.77. Entonces, ¿qué hubiera significado eso? Que X1 es explicado por el resto de variables. Entonces, no, lo que se desea explicar es Y, no X1. Entonces, por eso X1 se tendría que quitar del modelo, porque lo que se quiere es que las variables sean independientes entre sí. ¿Y cuándo son independientes? Cuando en este indicador son menores a 5. Cuando son De mayores a acuerdo. 5, cuando son mayores a 5, habría este problema, multicolinealidad. Eso es lo que no se desea. Esto es lo que no se quiere, multicolinealidad. Ya. A ver, ¿hasta ahí se entiende entonces? Ya, luego otro paso es selección de variables. Bueno, inicialmente estas son variables tentativas, ¿no? Estas son 6 variables tentativas. Entonces, una pregunta que el investigador se hace es, ¿y cuáles van a ser las variables entonces que van a influir de forma significativa en mi variable respuesta? Bueno, entonces, un método de selección, porque hay varios, es el modelo o es el tipo de selección conocido como backward. Este significa selección de variables hacia atrás. ¿En qué consiste esta selección de variables? Consiste en estimar un modelo con todas las variables, como es el que se ha hecho por aquí. Se ha estimado un modelo con todas las variables y luego hay que ir quitando una a una la variable que menos influye. ¿De acuerdo? Entonces en eso consiste el método backward, hacia atrás. Iniciamos un modelo completo con todas las variables, con todos los predictores, y vamos quitando de uno en uno las variables que no son influyentes. En eso consiste este método. ¿Ya? A ver, entonces, por aquí, con esta salida,
del R, en este cuadrito de aquí de coeficientes, ustedes pueden notar, es a partir de esta tablita de coeficientes, en la que uno va a notar cuál es la variable que va a ir saliendo. Ya, ¿cómo así? Bueno, acá lo coloco. La significancia de los predictores a nivel individual se realiza mediante la prueba t-student. Aquí está el t-valor o el valor t. A ver, la hipótesis que contrasta es H0 es que beta sub i, o sea, la variable x sub i, no influye en la variable dependiente. Beta sub i diferente de 0 es la hipótesis alterna. La variable x sub i sí influye en la variable dependiente. ¿Cuál es la regla de decisión? Si el p-valor es menor a un nivel de significancia, por ejemplo 0.1, este valor, decide el investigador, se rechaza la hipótesis nula. A esta conclusión se le conoce que la prueba resulta significativa. Entonces, hay que comparar aquí el p-valor. El p-valor es esta de aquí, esta última columna. Esta de aquí, esta última columna es el p-valor. Entonces, para cada variable, para cada coeficiente, tiene un respectivo p-valor. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para X, ¿cuál es la regla? Dice que se rechaza H0 cuando el p-valor es menor a un nivel de significancia. Por ejemplo, establezcamos el nivel de significancia en 0.1. Entonces, por ejemplo, X1 tiene un p-valor de 0.56. Evidentemente no se cumple, ¿no? El p-valor no es menor a 0.1. Entonces, X1 no será una variable influyente. No influye en la variable dependiente. En cambio, X2 sí. Si analizamos X2, el p-valor es 0.00007 y este es menor al alfa. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, se acepta H1, es decir, la variable X2 sí influye en la variable dependiente. Rolly, discúlpame, Sí, escuché que el alfa es 0.1.1, ¿no? 0.1. Ajá. Ya, mira, ahí no sé qué opinan chicos. Para este trabajo, bueno, y usualmente para el curso estamos definiendo 0.05 como alfa. Ah, ya, no hay ningún problema. No, no, sí, Ujú. igual te lo comento, ¿no? Ah, ok. Que estamos utilizando ese alfa como referencia para los Ah, demás análisis. ok, ya. Listo, entonces no hay ningún problema. Entonces, aquí la idea es que, bueno, en este método de selección hacia atrás, hay que ir quitando la variable que menos influya. Entonces, para efectos prácticos, eso significa la variable que tenga un mayor p-valor y que no sea significativo. Entonces, en este caso, la variable que menos influye, que tiene un p-valor más alto y que no es significativo, sería pues x4. Entonces, lo que va a hacer este método de selección de variables es quitar del modelo a la variable x4. ¿Por qué? Porque no es influyente y presenta el mayor p-valor. Entonces, el siguiente paso va a ser estimar un nuevo modelo, como ustedes pueden ver, pero ya no se considera a x4. Entonces, se omite a la variable x4. Entonces, nuevamente, nos fijamos en el valor de los coeficientes, en la tabla de coeficientes, y determinamos cuál es la variable que no es significativa y que tiene un mayor p-valor. Entonces, en este caso, es en esta segunda parte, o este segundo paso, es x1. Entonces, x1 queda fuera del modelo. Entonces, nuevamente ahora estimamos, pero, a ver aquí he repetido x1. Uy,
Aquí debe quitar x1 y quita x4. Ya. A ver, aquí debe quitar x1, pero quita x4. O x4 ya está, ¿no? Perdón, x4 ya salió, aquí sale x1. Ya, a ver, aquí x5. Ya, este resultado, aquí debe salir x1 y debe estar x5. Ya. Sí, aquí debe salir x1 y debe estar x5. Por eso acá coloco que x2, x3 y x5 permanecen en el modelo. Ya, entonces aquí al final x2 y x3 y x5 son las que permanecen en el modelo, ¿no? Junto con la variable trimestre. A ver, ¿se entiende ahí la parte de cómo es esto de la selección del método hacia atrás? Más o menos, la verdad. No, no tanto. No sé si para ustedes, chicos, le queda más claro, pero yo sí estoy medio confundido. Ya, o sea, la idea es esta, ¿no? El modelo inicial se ha considerado todas las variables, ¿no es cierto? Así es. Entonces, aquí, por ejemplo, con todas las variables, eh, empezamos por las numéricas. Acá, perdón. Aquí arriba, en las numéricas. Empezamos con las numéricas. X1, X2, X3, X4 y X5. Ya, Ok, a un nivel de 0.1, X1 no cumple, ¿no es cierto? X1 no cumple. No cumple X1. X2 sí cumple. X3 también cumple. X4 no cumple. X5 sí cumple. Para las variables trimestre, solamente se necesita o se requiere que al menos una de ellas sea significativa, o sea, que una de ellas cumpla. o sea, en todo caso, o sea, ahí la X4 es significativa porque es No, mayor a 0,1. no significativa, exacto. Ok, es no significativa. Exacto. O sea, Ok, no influye en el modelo. Ahora, X1 también no influye en el modelo, pero se quita a la que menos influye. Y efectos prácticos es la que tiene el mayor p-valor. Entonces, por eso en este primer paso se quita del modelo a X4. ok, de acuerdo. Entonces, ya en este primer paso, ya por así decirlo, se quedó X4. ¿Por qué? Porque no es influyente y es la que menos, o sea, tiene mayor p-valor. Y en el segundo paso, ya se estableció el modelo con X1, X2, X3 y X5. Entonces, nuevamente, ¿no? X1 no es significativo, ¿no? No cumple con la regla de menor a 0.1. Entonces, X1 debe salir del modelo. Entonces, ya Ok, en el siguiente paso, X1 debe salir del modelo. A ver, un momento. ok, ok, ya, me queda más claro. Entonces, en el siguiente hay que estimar con X2, X3 y X5. Pero aquí he vuelto a copiar la salida de arriba. A ver, un momentito, por favor.
Ya, a ver, entonces el modelo final estaría con X1, perdón, X2, X3, X5 y el trimestre. Era X2, perdón. ¿Qué significaba la variable X2, X3 X2, y X5? sí, aquí está. Es saber, X2 es la producción de alcachofas peruanas. alcachofa, ¿ok? Luego X3 es producción de alcachofas españolas. Y Ok, X5 el precio de exportación en dólares de espárragos. ok. Entonces, producción Perú, producción España y el precio de exportación en dólares. De espárragos. Ajá. Sí. Entonces, Pero de espárragos, el precio sí. de otro producto. Sí, lo que pasa es que el espárrago es un bien sustituto de la alcachofa. Entonces, Ok, en ok. España como que Ya. valoran de manera similar, ¿no?, a este producto. Entonces, si no hay alcachofa, tienden a consumir Espárrago. espárragos. Exacto. Ya, buenazo. Sí, a ver, un momento, por favor. Entonces aquí el modelo debe ser X2, X3 y X5. A ver, voy a corregir la salida del Word un momentito, por favor. Y a ver, voy a ir aquí corrigiendo un momento. Ya, ahí está el nuevo modelo. Entonces, como se había comentado, X2, X3 y X5 a un nivel de 10% de alfa se queda en el modelo. ¿Ya? Entonces, este es el modelo, digamos, tentativo que estamos encontrando. ¿Ya? Ya, entonces, a ver, ahora aquí, a partir de este modelo es el que se va a hacer los supuestos, ¿no? Verificar los otros supuestos. Hay otros supuestos, bueno, aquí nuevamente estoy colocando el BIF. Ahora voy a corregir este valor, voy a verificar si es el correcto un momento. Ya, entonces lo que tiene que ver con el BIF, no hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema con el BIF. Todos
los valores del indicador son menores a 5. Lo que sí va a haber problemas es con esto de aquí, de la homocedasticidad. ¿Han escuchado acerca de la homocedasticidad? No, eso no hemos repasado, o sea, no nos han enseñado eso, creo que no. A ver, pero explícanos y vemos si es que lo ponemos o no. Ya. Un momentito, a ver. Ya, la homocedasticidad tiene que ver con la dispersión de los errores. O sea, lo que hace el modelo de regresión son estimar valores. Entonces, la idea es que los errores no sean tan, o sea, no sigan un patrón, que no presenten Sí, un creo que patrón. sí lo hemos visto, Steve, no sé si te acuerdas de la gráfica Puta, de los residuos sí, la de y en el caso, los residuales. Claro, claro, entonces exacto. el profesor puso un ejemplo Embudo, de en la no me forma de acuerdo qué ejemplo era, un ejemplo con un aparato eléctrico en donde nos mostró que había un patrón y ahí en ese tipo de ejercicios la regresión no era lineal, sino no lineal. Pero en este caso, en la gráfica de este, veo que no sé si es un patrón